La molalidad también es una unidad de concentración química. Veremos algunos ejemplos para encontrar estrategias que nos ayuden a resolver. ¡Vamos para allá! Comencemos con los ejemplos de molalidad. Este primer ejemplo es un ejemplo sencillo. Nos dice, un dentista prepara una amalgama con 0.3 gramos de oro en una pieza de 1.5 gramos. ¿Qué concentración molar de oro tiene dicha pieza? Recuerda que para todo tipo de problemas siempre es importante que tú puedas identificar los datos. Entonces, vamos a iniciar este problema identificando esos datos. Primero, me dice que voy a preparar una amalgama. Las amalgamas son mezclas entre mercurio y cualquier otro metal. En este caso nos está diciendo que vamos a utilizar 0.3 gramos de oro y que la amalgama va a pesar 1.5 gramos. Eso significa que los 0.3 gramos de oro son la masa de nuestro soluto. Así que ya identificamos la masa del soluto y son 0.3 gramos. Por otra parte, me dice que la pieza tiene una masa de 1.5 gramos. Esta masa corresponde a la masa total, es decir, la masa de la solución. No lo olvides, la solución está formada por el solvente y el soluto. En este caso el soluto son 0.3 gramos de oro y el solvente tendrá que ser el mercurio. La solución van a ser 1.5 gramos. Nos están pidiendo la concentración molar, es decir, la molalidad. Esta es nuestra incógnita. Recuerda la fórmula. La fórmula nos dice que la molalidad es igual al número de mol de nuestro soluto dividido entre la masa que tiene la solución, pero esta masa debe de estar expresada en kilogramos. Normalmente no nos van a dar de forma directa el número de mol del soluto, nos van a decir la masa. Piénsalo, cuando estás en un laboratorio, tú lo que puedes hacer es ponerlo en una balanza y poder medir la masa de una sustancia, pero no puedes medir directamente el número de mol. Sin embargo, a través del peso atómico o el peso molecular lo puedes calcular. Recordemos que para calcular el número de mol de cualquier sustancia, lo único que tenemos que hacer es dividir la masa de esa sustancia, que debe de estar expresada en gramos, entre su peso atómico o su peso molecular. Utilizamos peso atómico cuando estamos hablando de elementos puros y utilizamos peso molecular cuando estamos hablando de compuestos. En este caso, como estoy hablando del elemento oro, yo utilizaré el peso atómico. Para eso debo de consultar mi tabla periódica. En la tabla periódica me voy a dar cuenta que el peso atómico del oro es 196.96 gramos por cada mol. Sustituyendo este dato, la masa que yo tengo en gramos de oro es de 0.3 gramos y el peso molecular son 196.96 gramos por cada mol. Es conveniente que tú veas el análisis de las unidades. ¿Qué es lo que sucede? En el numerador tenemos gramos y en el denominador tenemos gramos sobre mol. Los gramos que están en el numerador los voy a escribir sobre 1 para poder hacer una fracción compleja y así al multiplicar los extremos y los medios tendría gramos que multiplican a mol dividido entre gramos. De esta manera te puedes dar cuenta que los gramos que están en el numerador y los gramos que están en el denominador se pueden eliminar dejándote únicamente mol. Este resultado estará dado en mol y el resultado es 1.52 por 10 a la menos 3. Ahora, a partir de este dato, nosotros ya vamos a poder calcular la molalidad. Ya tengo el número de mol. A pesar de que es un número que está dado en notación científica, lo puedo utilizar directamente. 1.52 por 10 a la menos 3 dividido entre la masa de la solución, pero esta masa debe de estar expresada también en kilogramos. Necesitamos convertirla. Para convertir los gramos a kilogramos, lo que hacemos es dividir esos gramos entre 1000 y de esa manera nos dan kilogramos. En nuestro caso nos van a dar
1.5 por 10 a la menos 3. Haciendo esta operación vamos a obtener como resultado 1.01 mol sobre kilogramo. Cuando nosotros encontremos esa unidad de mol sobre kilogramo, esa unidad la podemos pensar directamente como molal. 1.01 molal, y con frecuencia simplemente vas a ver que se escribe como 1.01 m. El contexto del problema te va a ayudar a diferenciar y a reconocer que estos no son metros, es una unidad de concentración. Cuando veas esta unidad, el contexto te va a decir que estás hablando de una solución que tiene una concentración definida. Entonces, no te confundas, esta m significa molal. Pasemos al siguiente ejemplo. Veamos entonces este nuevo tipo de problemas. El objetivo es calcular la molalidad. Se prepara una aleación con 35 gramos de estaño y 150 gramos de cobre. ¿Qué concentración molal de estaño tiene la aleación? Como en cada uno de los ejercicios que hemos resuelto, lo primero que necesitamos es determinar la información que nos están dando. Para eso vamos a poner nuestros datos. Por ejemplo, me marcan 35 gramos de estaño y 150 gramos de cobre. Hay que recordar que en una solución, la cantidad que está en menor proporción se refiere al soluto y el que está en mayor proporción se refiere a nuestro solvente. Entonces, estas masas que nos están dando son de solvente y de soluto. El más pequeño corresponde al soluto y el más grande corresponde a nuestro solvente. Así tendremos ahora, a partir de estos dos datos, nosotros podemos determinar la masa de la solución, recordando que la solución es el solvente y el soluto juntos. Por lo que si nosotros sumamos el solvente y el soluto, obtendremos la masa de nuestra solución. Al sumarlos, obtendremos. Ahora, en el caso del solvente, me están diciendo que se trata de cobre. Y en el caso del soluto, me están diciendo que es estaño. Esta información es importante, ya que podremos determinar el número de mol, el peso atómico, de cada una de estas sustancias. Lo que nos están preguntando es la molalidad. Entonces, habrá que reconocer que esta es nuestra incógnita. Finalmente, la molalidad se calcula como el número de mol de nuestro soluto entre la masa de la solución, que debe de estar expresada en kilogramos. De esta manera, necesitamos determinar primero el número de mol del soluto y necesitamos que la masa de la solución esté dada en kilogramos. Como es fácil convertir esta masa de la solución a kilogramos, lo haremos directamente. Al dividir 185 gramos entre 1000, vamos a obtener 0.185 kilogramos. De nuestra tabla periódica, el peso atómico del soluto, en este caso es el cobre, es de 63.54 gramos por cada mol. Este dato va a ser fundamental para que nosotros podamos determinar el número de mol del soluto. El número de mol de nuestro soluto se puede calcular como la masa de ese soluto, que debe de estar expresada en gramos, entre su peso atómico, y esta información nosotros ya la conocemos. La masa del soluto son 35 gramos y el peso atómico son 63.54 gramos por cada mol. Al hacer esta operación obtendremos 0.55 y estos son moles del soluto. Finalmente, sustituyendo en la fórmula, esto será 0.55 mol entre la masa de la solución, que son 0.185 kilogramos. Esta operación nos dará 2.97. Las unidades serían mol sobre kilogramo, aunque simplemente podemos ponerle una m, que significa molal. Por lo tanto, la concentración que tiene esta aleación será de 2.97 molal. Espero que este ejemplo te quede muy claro. El segundo ejemplo nos dice: una pieza de un auto de 733 gramos es una aleación de acero y esta contiene 1% de carbono.
Hay que recordar que el acero está constituido por hierro y carbono. En este caso me están dando el porcentaje en masa del carbono. Y esa información me va a ser de utilidad para poder determinar cuántos gramos hay y a partir de eso sacar el número de mol. Como siempre, vamos a iniciar identificando la información que nos están dando, los datos. Primero que nada, la pieza pesa 733 gramos. Esto es la masa de la solución. La masa de la solución son 733 gramos. Hay que recordar que esta masa en la fórmula de la molalidad debe de estar expresada en kilogramos, por lo que nos conviene convertirla desde ahorita. Esto en kilogramos sería 0.733 kilogramos. Otro dato que nos están dando es el porcentaje en masa y este me dice que es del 1%. Me están pidiendo la molalidad. Para poder calcular la molalidad, nosotros sabemos que la molalidad se calcula como el número de mol de mi soluto entre la masa de la solución, que debe de estar expresada en kilogramos. Ahora, nosotros no conocemos el número de mol de soluto. Habíamos dicho en un ejemplo previo que el número de mol de nuestro soluto se podía calcular como la masa de soluto entre el peso atómico o molecular. En este caso será peso atómico porque estamos hablando de carbono como el elemento que forma parte de esta solución. Sin embargo, tampoco conozco la masa del soluto, pero al estarme dando el porcentaje en masa que hay de soluto, yo puedo calcular. Recordando que el porcentaje en masa es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100, de aquí nosotros podemos despejar la masa del soluto y dejarla en términos del porcentaje en masa y la masa de la solución, que son datos que ya nos dio el problema. Esto significa que de aquí podríamos sacar esa masa del soluto. Con esa masa del soluto lo podríamos sustituir en la ecuación anterior y así determinar el número de mol del soluto para finalmente calcular la molalidad. Hagámoslo paso a paso. Primero, necesito despejar la masa de mi soluto. Despejando la masa del soluto, la fórmula me quedará como porcentaje en masa entre 100 por la masa de la solución. Si nosotros sustituimos estos datos que ya tenemos, sería 1% entre 100 por 733 gramos. Yo puedo utilizar la masa de la solución en gramos o en kilogramos, pero hay que recordar que para calcular el número de mol de soluto necesito la masa expresada en gramos. Por lo tanto, me conviene utilizar la masa de la solución expresada en gramos. De esta forma, obtendremos como resultado 7.33 gramos. Esta va a ser la masa de nuestro soluto. Con esa masa del soluto, ahora podemos sacar el número de mol del soluto. Y para eso necesito el peso atómico. De nuestra tabla periódica podemos encontrar que el peso atómico es de 12.01 gramos por cada mol. Y así, sustituyendo, tendría 7.33 gramos entre 12.01 gramos por cada mol. Y esto nos daría 0.61 mol. Este dato que acabamos de obtener nos va a ayudar a poder calcular la molalidad. De manera que la molalidad sería 0.61 mol, que es lo que yo encontré de mi soluto, entre la masa de la solución, que es 0.733 kilogramos. Esto nos dará 0.83 mol sobre kilogramo. Y con esto hemos determinado la molalidad de carbono que tiene esta solución. Revisa cada uno de los cálculos para asegurarte de que tú también lo puedes realizar. Seguramente ya notaste que estos ejercicios no son tan sencillos, pero recuerda seguir ese procedimiento
identificar tus datos, la fórmula que te puede ayudar y ver qué otras fórmulas te pueden complementar los datos que te hagan falta. Espero que esta explicación te sea de mucha utilidad. Si te están funcionando todas mis explicaciones, coméntame para que pueda yo seguir dando más explicaciones a otros problemas de química. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima. Espero que esta explicación te haya quedado lo más clara posible y haya resuelto todas tus dudas. Si te gustó el video, dale like. Coméntame para que genere yo más videos que también sean de mucha ayuda para todas esas personas que requieren ayudas en la química. Me despido deseándote que seas feliz. Un saludo especial para todos los chivermanos y adiós.